Queridos amigos y seguidores, antes de comenzar con este profundo análisis sobre uno de los personajes más intensos de la televisión turca, Fikret Boran de İstanbul Gelin, la novia de Estambul, quiero invitarles a apoyar nuestro trabajo. Si les apasionan las historias humanas, las emociones profundas y los análisis psicológicos detrás de los grandes dramas, no olviden suscribirse al canal, dejar un me gusta y compartir este video o artículo con sus amigos. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad, lleno de reflexión y emoción. Desde el primer momento en que Fikret Boran aparece en Kodoğu Estambul, muchos espectadores lo perciben como un hombre atormentado, encerrado entre su propio orgullo y una necesidad desesperada de reconocimiento. Pero para entender su tragedia, hay que mirar atrás, mucho antes de los conflictos familiares o de sus decisiones equivocadas. Hay que retroceder a la infancia en la mansión Boran, ese gran palacio en Bursa que, más que un hogar, era una jaula dorada donde se forjaron los destinos de todos sus hijos. Fikret creció bajo la sombra de su madre, Esma Sultan, una mujer poderosa, orgullosa y dominante, cuyo amor era tan intenso como condicionado. En esa casa, el afecto no era gratuito. Se ganaba con obediencia, con sacrificio, con resultados. Desde pequeño, Fikret entendió que no bastaba con ser bueno. Había que ser el mejor. Y sin embargo, en esa misma casa vivía su hermano mayor, Faruk, el elegido, el favorito, el heredero natural del legado Boran. Faruk lo tenía todo: el carisma, la elegancia, la admiración de su madre y de la sociedad. Fikret, en cambio, aprendió a vivir a la sombra de ese brillo ajeno. La herida del segundo hijo no se ve, pero duele más que cualquier golpe. Fikret no odiaba a su hermano al principio. Lo admiraba. Quería ser como él. Pero con los años, la admiración se fue transformando en un veneno lento llamado envidia. Y la envidia, cuando no se enfrenta, se convierte en resentimiento. Fikret se sintió invisible, ignorado, no solo por su madre, sino por todo el entorno familiar. Su sensibilidad fue interpretada como debilidad, su búsqueda de afecto como dependencia. Nadie le enseñó a expresar el amor, solo a competir por él. La casa Boran era una estructura jerárquica, casi feudal, donde las apariencias eran más importantes que la verdad. En ese ambiente rígido, Fikret aprendió a callar, a sonreír cuando quería gritar, a agachar la cabeza cuando su alma pedía justicia. Cada humillación, cada mirada de desaprobación, fue construyendo dentro de él una fortaleza invisible de dolor y orgullo. Y así, mientras Faruk crecía para dirigir la empresa familiar, Fikret se hundía en su propio silencio, convencido de que su único valor estaba en lo que podía demostrar. Se convirtió en un hombre de negocios eficiente, meticuloso, responsable, pero vacío. Lo que ansiaba no era poder, sino una sola palabra de reconocimiento que nunca llegaba. Cuando Esma lo miraba, siempre era con una mezcla de exigencia y decepción. «Podrías hacerlo mejor», solía decir. Esa frase, repetida como un eco durante años, se convirtió en la melodía triste de su vida. Sin embargo, detrás de esa rigidez había un niño herido. Un niño que nunca aprendió a decir «me duele». Esa incapacidad emocional sería su perdición. Porque cuando el amor llegó a su puerta, no supo reconocerlo. Y cuando la traición lo tocó, no supo perdonar. Fikret Boran no fue un villano por naturaleza. Fue, ante todo, una víctima de su propio miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a ser olvidado, miedo a vivir sin amor. Durante los años de juventud, mientras su hermano Faruk conquistaba corazones y negocios, Fikret se refugiaba en su mundo interior. La familia lo veía como un hombre reservado, quizás introvertido, pero nadie imaginaba el abismo que llevaba dentro. Intentó demostrar su valía en los negocios, tomó decisiones arriesgadas y cada vez que fracasaba, el juicio de su madre era implacable.
No eres como tu hermano, le decía. Y esa frase, repetida 1000 veces, terminó convirtiéndose en una condena. El amor, para Fikret, se transformó en una ecuación imposible. Si incluso su madre lo amaba solo bajo ciertas condiciones, ¿cómo podría confiar en el amor de otra mujer? Así nació en él la necesidad de controlar, de poseer, de demostrar que era digno. No entendía el amor como entrega, sino como validación, y ese error lo perseguiría durante toda su vida, marcando sus relaciones, sus decisiones, su destino. La soledad de Fikret no era física, sino emocional. Estaba rodeado de familia, de riqueza, de apariencias, pero su alma estaba vacía. Cada cena familiar era una guerra silenciosa. Cada conversación con su madre una batalla por atención. Y aunque nadie lo notaba, él se iba marchitando poco a poco. Su sonrisa se volvió amarga, su mirada desconfiada. Detrás del hombre serio y correcto se escondía una tormenta de frustración y tristeza que ni siquiera él sabía cómo controlar. En esa etapa, Fikret comenzó a desarrollar lo que los psicólogos llamarían complejo del hermano menor, una mezcla de inferioridad y necesidad de competencia constante. Pero en su caso, ese complejo se transformó en una identidad. Él era el otro Boran, el que nunca sería suficiente. Y cuando el destino le presentó la oportunidad de destacar, de finalmente ser reconocido, cometió el error más grande de su vida. Un día llegó la traición. No una traición amorosa, aún no, sino algo más profundo. La traición de su propia familia. Fikret descubrió que, a pesar de todos sus esfuerzos, nunca sería considerado un igual. Que sus ideas no valían tanto como las de su hermano. Que su palabra no pesaba lo mismo en el consejo familiar. En ese momento, algo se rompió dentro de él. Juró que algún día haría que lo respetaran, aunque fuera a través del miedo. Ese fue el punto de inflexión. Desde ese día, el resentimiento se convirtió en su única compañía fiel. Lo alimentaba, lo mantenía en pie, lo impulsaba a actuar. Pero también lo aislaba, porque quien vive movido por el rencor no puede amar, ni perdonar, ni confiar. Y así, sin darse cuenta, Fikret comenzó a construir su propia cárcel emocional. En apariencia, era un hombre correcto, un Boran de pura sangre, pero en el fondo se estaba desmoronando. La amargura lo convirtió en alguien incapaz de disfrutar, incapaz de sentir empatía. Todo lo interpretaba como una competencia, incluso el amor. Cuando finalmente conoció a una mujer que lo amó sinceramente, no supo qué hacer con esa luz. La confundió con amenaza, la transformó en conflicto, y así repitió el ciclo que su infancia le había impuesto: buscar afecto donde solo había control. De su tragedia, entonces, no comienza con una pelea o una pérdida, sino con una ausencia. La ausencia de amor incondicional. En la mansión Boran, el amor era un lujo, y Fikret nunca lo tuvo. Su historia es un retrato profundo de cómo la falta de afecto puede deformar el alma de un hombre hasta convertirla en piedra. Un recordatorio de que, muchas veces, la envidia no nace del odio, sino del abandono. Cuando Fikret Boran conoció a Ipek, muchos pensaron que finalmente había llegado la calma a su vida. Ella era hermosa, refinada, inteligente y, sobre todo, pertenecía a una familia respetable. A los ojos del mundo, era el enlace perfecto para un Boran. Pero bajo esa apariencia de equilibrio y prestigio, lo que realmente unió a Fikret e Ipek no fue el amor, sino la necesidad. Ella buscaba seguridad y estatus. Él, reconocimiento y pertenencia. La relación nació, por tanto, sobre cimientos frágiles, pero a Fikret le bastó consentir que, por una vez, alguien lo elegía a él. No importaba si Ipek lo amaba sinceramente. Lo que importaba era que lo había escogido a él, y no a su hermano. En esa elección, él creyó ver una victoria sobre el destino. No sabía que en realidad sí estaba caminando hacia la trampa más dolorosa de su vida. Durante los primeros días de su matrimonio, Fikret se sintió vivo.
quiso demostrar a todos, y sobre todo a su madre, que era capaz de construir su propia felicidad, su propio hogar. Pero la convivencia pronto reveló la verdad. Ipek no era la mujer sumisa ni leal que él imaginaba. Era ambiciosa, orgullosa y profundamente manipuladora. Su amor era una máscara, y bajo esa máscara se escondía la misma mirada de juicio que Fikret conocía desde niño. Cada gesto de Ipek, cada palabra envenenada, reabría las heridas del pasado. Lo hacía sentir pequeño, insuficiente, culpable. Y en lugar de huir de ese patrón, Fikret repitió lo que había aprendido en su infancia. Intentó ganar el amor a través del control. Le imponía reglas, horarios, límites. Quería asegurarse de que Ipek no lo humillara, no lo traicionara, no lo abandonara. Pero esa necesidad de control no era fortaleza. Era miedo disfrazado de autoridad. Cuanto más intentaba dominarla, más se alejaba ella. Y cuanto más se alejaba, más desesperado se volvía él. El matrimonio se convirtió en un campo de batalla donde la pasión se mezclaba con la rabia y el amor con la venganza. Cada discusión terminaba con reproches, silencios y lágrimas. En el fondo, Fikret no odiaba a Ipek. Se odiaba a sí mismo por no poder ser el hombre que ella decía querer. El orgullo de Fikret fue su mayor enemigo. Jamás habría admitido que su matrimonio era un fracaso. En la mansión Boran, las apariencias lo eran todo, y un divorcio habría sido un escándalo. Así que prefirió callar, esconder el dolor tras una fachada de respeto y estabilidad. A los ojos de su familia, seguía siendo el esposo ejemplar, el hijo responsable. Pero cada noche, en la soledad de su habitación, la tristeza lo consumía lentamente. Había momentos en que se quedaba mirando a Ipek dormir, preguntándose en qué momento el amor se había convertido en un campo minado. Recordaba los días en que soñaba con una familia propia, con hijos, con risas en la mesa. Pero lo único que escuchaba ahora era el eco de su propio silencio. Esa soledad, esa sensación de estar atrapado en una vida que no era la suya, fue moldeando su carácter. Se volvió más rígido, más desconfiado, más duro. Si Ipek levantaba la voz, él respondía con gritos. Si ella lo desafiaba, él buscaba castigarla con frialdad, no porque quisiera lastimarla, sino porque no sabía amar de otra manera. Nadie le había enseñado que el amor no se impone, se ofrece. Así fue como Fikret comenzó a perderse. Su matrimonio, que debía ser su salvación, se convirtió en su condena. Y lo más doloroso fue que, en el fondo, lo sabía. Cada vez que miraba al espejo, veía reflejado no al hombre que quería ser, sino al que había jurado no convertirse, su madre. El destino, sin embargo, tiene un modo cruel de repetir las lecciones que no aprendemos. Todo lo que Fikret había sufrido en su infancia, la falta de amor, el desprecio, el juicio constante, ahora lo estaba haciendo vivir Ipek. Era como si la vida lo obligara a enfrentar su propio reflejo. Pero en lugar de romper el ciclo, lo perpetuó. Se volvió celoso, controlador, posesivo. Revisaba sus llamadas, sus salidas, sus amistades. Cada sonrisa de ella hacia otro hombre era interpretada como una amenaza. No podía soportar la idea de perderla, aunque ya la había perdido hacía tiempo. Y mientras más intentaba retenerla, más se desmoronaba todo. Ipek, por su parte, alimentaba ese caos. Lo provocaba, lo humillaba, lo desafiaba. Sabía que podía manipularlo con una palabra, y lo hacía con maestría. El amor entre ellos se transformó en una guerra psicológica, en un intercambio constante de heridas. No quedaba ternura, solo orgullo y rabia. Pero lo más trágico fue que, a pesar de todo, Fikret seguía creyendo que la amaba. Confundía la dependencia emocional con el amor verdadero. Creía que el dolor era parte inevitable del cariño, porque así lo había aprendido de niño. Y así, día tras día, siguió atado a una relación que lo consumía por dentro.
Con el tiempo, los problemas del matrimonio comenzaron a afectar su posición dentro de la familia Boran. Esma Sultan desaprobaba a Ipek, y Fikret se encontraba otra vez en el mismo rol de siempre. El hijo decepcionante. Intentó defender a su esposa, pero en el fondo sabía que su madre tenía razón. Eso lo sumió en una espiral de culpa y frustración. Empezó a beber, a encerrarse en sí mismo, a distanciarse de su entorno. Ya no confiaba en nadie, ni siquiera en sus hermanos. Veía traición en cada gesto, burla en cada sonrisa. Su corazón se llenó de una amargura que lo aisló completamente. Era el hombre que lo tenía todo: riqueza, familia, nombre. Pero se sentía más solo que nunca. Esa soledad lo llevó a cometer errores graves. En un intento por recuperar el control de su vida, tomó decisiones impulsivas, tanto en los negocios como en lo personal. Intentó imponer su voluntad, demostrar su valor, hacerse respetar a cualquier precio. Pero el respeto que se impone con miedo no dura, y el amor que se exige por obligación se convierte en esclavitud. En el fondo, Fikret intuía que su historia con Ipek estaba condenada. No porque no hubiera amor, sino porque nunca hubo comprensión. Dos personas heridas no pueden sanar juntas si ambas se aferran a su orgullo. Lo que comenzó como una promesa de amor, terminó siendo una lucha por el poder. Cada vez que Ipek lo desafiaba, él veía en ella el reflejo de su madre. Y cada vez que él levantaba la voz, ella veía al hombre que nunca la haría feliz. Eran dos almas perdidas, unidas por el miedo a estar solas. La casa que compartían se volvió un espacio helado, donde solo se hablaba lo necesario, donde las miradas pesaban más que las palabras. Una noche, mientras Ipek lloraba en silencio y Fikret fingía dormir, comprendió la magnitud de su desgracia. Había dedicado su vida a buscar amor, pero solo había encontrado una sucesión de espejos rotos. Cada relación, cada decisión, cada error era el reflejo de una herida no curada. Y en ese momento de lucidez amarga, comprendió que no era Ipek su enemiga, sino él mismo. De la tragedia de Fikret Boran, revela que la envidia puede transformarse en soledad, pero el miedo la convierte en prisión. Su matrimonio no fue solo una historia de amor fallido, sino un espejo emocional de su pasado. Un intento desesperado por llenar un vacío que ninguna persona podía colmar. El amor, cuando nace del miedo a la soledad, se vuelve dependencia, y cuando se alimenta del orgullo, se convierte en guerra. Fikret Boran no era un hombre malvado. Era un hombre que confundió el control con la seguridad y la sumisión con el amor. La historia de Fikret Boran alcanza su punto más doloroso cuando la vida lo enfrenta a sí mismo. Después de años de conflicto, de intentar ser lo que los demás esperaban de él, de buscar en el poder y en el control la validación que nunca encontró en el amor, llega el momento en que todo se derrumba. No por una catástrofe externa, sino por una verdad interna. Fikret se da cuenta de que ha construido su vida sobre el miedo. El matrimonio con Ipek se desmorona. La familia Boran, que durante tanto tiempo fue su refugio y su condena, comienza a fragmentarse. Y en medio de ese caos, Fikret descubre que su mayor enemigo no era su hermano, ni su esposa, ni su madre, sino él mismo. La envidia, el orgullo y la necesidad de aprobación lo habían mantenido prisionero toda su vida. Pero cuando finalmente lo comprende, ya es demasiado tarde. Hay un momento en la vida de Fikret que simboliza su despertar. Tras una violenta discusión con Ipek, se encierra en su oficina, exhausto, derrotado. Frente a él, los documentos de la empresa familiar se amontonan, pero su mente está lejos de los números. Por primera vez en muchos años, se permite llorar. Las lágrimas que nunca derramó de niño, las que contuvo ante los juicios de su madre y las provocaciones de su esposa, fluyen ahora sin control. No llora por Ipek, ni siquiera por la familia que perdió. Llora por el niño que fue, por el hombre que no supo amar, por todas las oportunidades desperdiciadas en su intento de demostrar lo indemostrable. Llora porque comprende que toda su vida ha sido una huida del vacío interior que lo consume. A partir de ese momento,
Fikret intenta cambiar. Busca reconciliarse con su hermano, con su madre, con su entorno. Pero la redención no es un camino que se recorra en silencio. Requiere humildad, y esa palabra nunca formó parte de su vocabulario emocional. Su orgullo, aunque herido, sigue siendo su armadura. Quiere pedir perdón, pero no sabe cómo. Quiere amar, pero no sabe hacerlo sin condiciones. Aún así, Fikret intenta redimirse de la única manera que conoce: sacrificándose. Comienza a alejarse del poder, delega responsabilidades, intenta proteger a su familia de los conflictos que él mismo ayudó a crear. Pero la distancia no basta. En el corazón de los Boran, las heridas son profundas, y su nombre está asociado al conflicto. Y Pek, harta de los años de dolor, finalmente se marcha. No lo hace con odio, sino con resignación. Le dice que lo perdona, pero que ya no puede vivir a su lado. Esa frase, "te perdono, pero me voy", se convierte en la condena final de Fikret. Descubre que el perdón no siempre salva, a veces solo libera al otro. En ese momento, Fikret entiende lo que nunca había comprendido. El amor no se gana, se comparte. Pero el destino es cruel con quienes aprenden demasiado tarde. Su vida, que antes giraba en torno a la ambición y al control, se vacía de sentido. Ya no hay batallas que pelear, ni enemigos a los que culpar. Solo queda el silencio, y en ese silencio, el eco de todo lo que perdió. El perdón, ese concepto que había despreciado toda su vida, se convierte en su última esperanza. Fikret intenta reconstruir los puentes que él mismo había quemado. Se acerca a Faruk, su hermano mayor, con una sinceridad que nunca había mostrado antes. Le confiesa sus celos, su frustración, su sentimiento de inferioridad. Por primera vez, habla sin orgullo. Faruk lo escucha en silencio, y en ese momento el espectador ve algo profundamente humano. Dos hermanos que, pese a todo, se reconocen en su fragilidad. No se abrazan con euforia, no se prometen un nuevo comienzo, pero hay en esa escena una paz contenida, una reconciliación tácita que vale más que 1000 palabras. Con su madre, Esma Sultan, la reconciliación es más difícil. Ella, anciana ya y más consciente del paso del tiempo, también empieza a comprender sus errores. Entre lágrimas y orgullo, admite que quizá fue demasiado dura con él, que nunca supo mostrarle amor sin exigirle algo a cambio. Ese momento entre madre e hijo es uno de los más conmovedores de toda la serie. Fikret, que había pasado toda su vida buscando una palabra de aprobación, finalmente la recibe. Pero al oírla, entiende que el perdón no borra el pasado, solo lo ilumina. Con el tiempo, todos los Boran siguen adelante con sus vidas. Faruk encuentra la felicidad al lado de Süreyya. Osman, el hermano menor, persigue sus propios sueños. Incluso Ipek, lejos del peso del apellido Boran, parece recuperar algo de la alegría que había perdido. Fikret, en cambio, se queda solo. No por castigo, sino por elección. Decide retirarse a una pequeña casa fuera de Bursa, lejos del bullicio, lejos del poder, lejos de las heridas que nunca terminaron de cerrar. Allí, entre el silencio y la rutina, encuentra algo que nunca había conocido: paz. Por las mañanas, pasea por el jardín, cuida de las flores, prepara té turco con calma. A veces mira al horizonte y sonríe con melancolía. No porque haya encontrado la felicidad, sino porque finalmente ha hecho las paces con su pasado. En su soledad, Fikret aprende que no se puede cambiar lo que fue, pero sí se puede dejar de odiarlo. La envidia que una vez lo consumió se disuelve, no por olvido, sino por comprensión. Comprende que su vida fue un espejo de su dolor, y que cada decisión errada fue una manera torpe de buscar amor. En esa aceptación, encuentra la redención que tanto había perseguido. El arco narrativo de Fikret Boran es uno de los más complejos y humanos de Kodao Istambul. Representa al hombre que lo tenía todo y, aún así, se sentía vacío. Al hijo que quiso ser amado y terminó siendo temido, al esposo que confundió el control con el afecto,
al hermano que convirtió la admiración en rivalidad. Pero, sobre todo, representa al ser humano que, a pesar de sus errores, intenta comprenderse a sí mismo antes del final. Su tragedia no radica en sus actos, sino en su incapacidad para perdonarse. Su historia nos enseña que la envidia no es más que el reflejo de una carencia, y que quien no sana sus heridas termina repitiéndolas en los demás. Nos recuerda que el amor no es una competencia, que la validación más importante no viene de fuera, sino de uno mismo. Fikret Boran, el hombre que quiso ser visto, termina encontrando la paz precisamente cuando aprende a mirar hacia adentro. Su soledad final no es un castigo, sino una forma de libertad. En ese silencio, lejos del juicio de su madre, de la mirada de su esposa, de la sombra de su hermano, finalmente se reconcilia con el único ser que nunca pudo amar del todo: él mismo. En la última escena que imaginamos de su vida, Fikret se sienta junto a la ventana, mientras cae la tarde. El sol tiñe el cielo de un tono anaranjado, y el canto de los pájaros llena el aire. Toma su cuaderno, el mismo donde alguna vez anotó cifras y estrategias de negocio, y escribe unas líneas breves, casi un testamento espiritual. Pasé la vida buscando amor donde solo había miedo. Hoy entiendo que el amor no se pide, se da. Y aunque llegue tarde, me perdono. Cierra el cuaderno, sonríe con serenidad y mira al horizonte una última vez. En su mirada ya no hay rencor ni tristeza, solo aceptación. Porque incluso los corazones más heridos pueden aprender a latir en paz cuando dejan de luchar contra su pasado. Así termina la historia de Fikret Boran, el hombre que confundió la envidia con el amor, el control con la fuerza, y que solo en la soledad encontró su verdad. Su vida es un recordatorio eterno de que no hay mayor tragedia que vivir sin perdonarse, pero también una lección esperanzadora. Siempre es posible renacer, incluso en medio de las ruinas del alma. Queridos amigos y seguidores, si esta historia les ha emocionado tanto como a nosotros al escribirla, no olviden apoyarnos. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún nuevo episodio o análisis. Dejen su me gusta si les gustó esta historia y compártanla con sus amigos en redes sociales. Su apoyo nos ayuda a seguir creando contenido lleno de emoción, profundidad y humanidad, sobre las vidas y las lecciones que nos dejan los grandes personajes del cine y las series turcas. Cuéntenos en los comentarios qué parte de la historia de Fikret Boran los conmovió más, o qué personaje de Kodao Istanbul quisieran que analicemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta comunidad que ama las emociones reales.